Imagina que te están enviando señales desde el espacio y necesitas atrapar esas señales lo más que puedas. Una opción sería poner un receptor gigante o muchos receptores, pero esas opciones serían muy caras. Para arreglarlo, vamos a intentar construir un dispositivo que haga que las señales que reciba reboten hacia el receptor. Pues resulta que ya hay una figura que resuelve este problema y se llama paraboloide. En esencia, un paraboloide es una parábola en 3 dimensiones y lo que hace es hacer que todas las señales que lleguen paralelas al eje de simetría reboten hacia un punto fijo. Este punto fijo es llamado foco. Entonces, solo tenemos que colocar nuestro receptor en el foco y estaremos aprovechando al máximo las señales que lleguen. Esto es un ejemplo de cómo podemos construir cosas bonitas pensando en puntos y rectas, pero podemos hacer aún más. Entonces, pensemos en dos puntos, digamos A y B. Ahora, nosotros vamos a buscar todos los puntos P, tales que la distancia de P al punto A sea igual a la distancia de P al punto B. Entonces, ¿cómo se van a ver estos puntos? Bueno, pues, por ejemplo, aquí va a estar uno de sus puntos, ¿sí? Por acá va a estar otro, por acá va a estar otro, y así podemos trazar varios, ¿sí? Particularmente esta condición la podemos escribir como PA entre PB igual a 1. Y resulta que esos puntos que cumplen esa propiedad forman precisamente la mediatriz. Ahora, una idea interesante a partir de lo que hicimos sería pensar que ahora PA entre PB no sea igual a 1, sino que sea igual a una constante K. Entonces, bueno, ahora ¿cómo se verían esos puntos? Pues resulta que todos los puntos P van a cumplir que se van a encontrar en una circunferencia centrada en la recta AB. Y bueno, el hacer esto pues da lugar a estudio de otras propiedades geométricas como lo puede ser la inversión, hileras armónicas y muchas otras. Bueno, y otra pregunta sería, ¿y qué pasa si en lugar de puntos yo tengo rectas? Por ejemplo, pensemos que tenemos dos rectas L1 y L2, así, y nosotros buscamos todos los puntos P que cumplan que la distancia de la recta L1 al punto P sea igual a la distancia de la recta L2 al punto P. Suponiendo, por ejemplo, que esta es L1 y esta es L2. Bueno, pues resulta que esas también ya las conocemos. Se va a ver más o menos así y son precisamente las bisectrices de los ángulos que se forman. Similarmente, si yo ahora pensara en la distancia de L1 a P entre la distancia de L2 a P y que en lugar de ser igual a 1 me diera igual a K, pues resultaría que no es muy difícil probar que esto me arrojaría nuevamente un par de rectas. Particularmente este par de rectas me va a cumplir unas condiciones respecto a los senos de los ángulos que las forman, pero no profundizaremos en eso. Entonces, hasta aquí ya analizamos qué sucede si pensamos en dos puntos, ya analizamos qué sucede si pensamos en dos rectas, pero ahora qué tal si las mezclamos, qué tal si ahora pensamos en un punto y una recta. Entonces, si pensamos que nuestro punto se llama F y nuestra recta se llama L, nosotros vamos a buscar todos los puntos P que cumplan que la distancia de P a F sea igual a una constante E multiplicada por la distancia de P a L. Pues resulta que esto nos va a interesar bastante y es justo eso lo que vamos a ver. Entonces, resulta que esa es precisamente la definición de una cónica. Entonces,
¿Cómo lo escribimos? Bueno, pensemos que una cónica es un conjunto C. Entonces vamos a decir que mi conjunto C consta de todos los puntos en el plano, tal es que la distancia del punto P a un punto fijo F sea igual a un múltiplo E de la distancia del punto P a la recta D. Cabe recalcar que el punto fijo F no puede estar en la recta D. A partir de aquí podemos encontrar definiciones para lo que serían las cónicas y variando el valor de E podremos encontrar lo que vendrían siendo la elipse, la parábola y la hipérbola. Ahora bien, habitualmente nosotros no vemos esta definición, sino que vemos las definiciones para cada una de las cónicas. Por ejemplo, a la elipse la definimos como el lugar geométrico de los puntos P en el plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos F1 y F2 es constante. Ahora, estos puntos F1 y F2 los llamamos focos y la recta que determinan esos dos puntos es el eje focal. También tenemos una cónica de la que ya hemos hablado, que es la parábola. Habitualmente nosotros definimos la parábola como el lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan a una recta fija D y un punto fijo F afuera de la recta. Ahora, a esta recta fija le llamamos usualmente directriz y al punto fijo F le llamamos foco. Por último, a la hipérbola la definimos como el lugar geométrico de los puntos P en el plano, tal es que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2 es una constante positiva. Los puntos F1 y F2 nuevamente se llaman focos y la recta que determinan se llama eje focal. Ok, muy bonito y todo, pero ¿qué tiene que ver esto con un cono? A final de cuentas se llaman cónicas. Bueno, pensamos en esta imagen, donde la recta roja representa el eje de revolución, la recta naranja representa la generatriz del cono y tenemos un plano que corta a ese cono. La recta verde nos sirve para orientarnos y trazar el ángulo φ, que podríamos pensar que es el que se forma entre el eje de revolución y el plano. Y también pensemos en el ángulo θ, que es el que se forma entre el eje de revolución y la generatriz. Ahora, pues entonces, por tricotomía, vamos a tener tres casos para los ángulos φ y θ. Puede suceder que el ángulo φ sea mayor que el ángulo θ. En estos casos, el corte se va a ver más o menos algo así y me va a representar una elipse. Podemos pensar también en cuando el ángulo φ, vamos a ponerlo en negro, cuando el ángulo φ es igual al ángulo θ. Y este caso, pues es precisamente el que ya está dibujado y en este caso se me forma una parábola. Por último, tenemos el caso cuando φ es menor que θ. Este corte se ve más o menos algo así. Y quizá aquí es claro cómo se me van a formar dos secciones, por lo que esto me va a representar una hipérbola. Ahora, después de hacer un poquito de álgebra en la que no vamos a estar enfatizando, al final vamos a encontrar que la distancia del punto, de los puntos P al punto fijo F tendrá que ser igual a el coseno del ángulo φ entre el coseno del ángulo θ multiplicados por la distancia de nuestros puntos P a la recta D. Recordar que la recta D es la que está trazada por acá y el punto F es el punto fijo que está en amarillo. Entonces, pues de aquí viene la definición.
porque justamente si nosotros hacemos que esto sea igual a E, y de acuerdo a estas propiedades de aquí que habíamos visto antes que se cumplían para elipse, parábola y la hipérbola, encontraremos entonces los casos cuando E es menor que 1, cuando E es igual a 1 y cuando E es mayor que 1. Teniendo así que precisamente esto de aquí me va a representar las cónicas. Y así es como podemos relacionar las cosas. Entonces, no vamos a entrar en detalles de la demostración, pero podríamos hacerlo experimentando con el álgebra y propiedades de geometría. ¿Ok? Entonces, pues como hemos visto, al final de cuentas todo lo que estudiamos se conecta y reciben entonces un nombre bien merecido, las dichosas cónicas. Con esto concluimos el estudio de las cónicas y esperamos que tengas un bonito día.